¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En el episodio de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los errores que yo solía cometer como fotógrafo de retratos y mis 5 consejos principales para que no cometan los mismos errores que yo. Estoy seguro que la información que encuentres aquí en este video te será de mucha utilidad o al menos te mantendrá entretenido. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, que tendremos una dinámica para todos ustedes. Quiero comenzar mencionando uno de los errores que veo que cometen muchos fotógrafos principiantes, y pues claro, también me pasaba a mí, y es que no se acercan lo suficiente a sus sujetos o modelos, por lo que mi primer consejo es tener en cuenta el espacio y distancia cuando estás en una sesión de fotos. Cuando comencé a fotografiar al principio, alguien me dio un consejo de que si el encuadre no funcionaba o si no te sientes bien con la foto que estás haciendo, probablemente no estés lo suficientemente cerca, y esto es realmente verdad. Muchas de mis sesiones de cuando comencé tenían la mayoría de las fotos tomadas prácticamente a la misma distancia focal y encuadrado todo de la misma manera. Y cuando comencé a implementar este consejo en mi trabajo, vi una gran mejora en mi fotografía. Cuando empecé solía tener un poco de miedo de acercarme mucho a mi modelo y poder incomodarla o entorpecer la sesión. Así que hoy en día algo por lo que siempre me esfuerzo es capturar primeros planos impresionantes durante cada una de mis sesiones de retratos. También creo que la distancia se puede usar de diferentes maneras. Intento asegurarme que durante la sesión tenga una amplia variedad de fotos, y me refiero a tener fotos desde diferentes distancias focales. Me gusta mucho empezar a tomar mis fotos desde primeros planos, pero también me enfoco de los planos medios, que me pueden servir para transmitir algo distinto o mostrar algo que esté cercano a mi modelo. Por otro lado, tenemos a los planos más abiertos, como el plano entero o el plano general. El plano entero me ayudará mucho a mostrar la ropa que esté usando mi modelo, por si estoy trabajando para alguna marca de ropas, y el plano general pues me ayudará a mostrar el lugar en el que está mi modelo o sujetos si es que estoy haciendo una sesión de fotos con más de una persona. Al final, toda esta variedad me va a ayudar a enriquecer la etapa de selección y poder entregarle a mi cliente los mejores resultados. Otro consejo que realmente me ayudó a mejorar mi fotografía es trabajar en mi comunicación con el equipo para transmitir qué es lo que quiero o busco de la sesión y cómo dirigir a mis modelos mientras tomo las fotos. Esto es algo que creo que es muy difícil de aprender de la noche a la mañana. Puede que te sientas como pez en el agua relacionándote con otras personas, pero algunos de nosotros, y me incluyo, somos introvertidos y esto cuesta un poco más. Si te sientes frustrado y te resulta difícil dar instrucciones al modelo, creo que es importante practicar y analizar tus fotos finales para darte cuenta de qué cosas pudiste corregir de la postura de tu modelo, para que en una próxima sesión tengas las ideas un poco más claras y eventualmente todo esto lo irás haciendo de forma más natural, casi como manejar bicicleta. Y lo siento si no sabes manejar bicicleta. El truco más común y que te facilitará mucho este trabajo es usar un mood board donde tengas a mano todas las referencias visuales que puedas usar en tus fotos. Pero tranquilo, no te equivoques, no solo le muestres a tu modelo las referencias o le digas que intente hacer el mismo gesto o postura. Es mucho más útil señalar específicamente los aspectos que te gustan de estas fotos, para que puedas decir: me gusta cómo está girando, y se puedan concentrar más en el movimiento del cabello o el vestido. También podrías decir: me encanta lo fuerte que es su expresión facial, o me gusta cómo esta persona mira hacia un lado o cierra los ojos, y esto ayudará a tu modelo a recordar que a ti te gusta el movimiento, que te gustan las expresiones faciales fuertes, felices o suaves, pero que también te gustan las fotos casuales donde el modelo mira hacia un lado. Me gusta mantener esa comunicación mientras hago fotos, y también me ves haciendo esto todo el tiempo aquí en los videos de YouTube. Hacer esto realmente va a ayudar a establecer una base para tu sesión de fotos. Algo que también incluye la comunicación con tu equipo es dar suficiente retroalimentación a la persona a la que le estés haciendo las fotos. Algo útil es dar un feedback positivo. Déjale saber a tu cliente que te gusta cómo están quedando las fotos, y esto va a crear un ambiente de confianza, y por consecuencia vas a tener una sesión de fotos mucho más fluida. Y aquí es donde ambos van a sentir la libertad de poder hacer correcciones de posturas, gestos, encuadres, etc. Como pudieron ver en las primeras fotografías de prueba que estuvimos haciendo, hemos estado manejándolas únicamente con una fuente de iluminación que es esta grande. He decidido no ponerle el grill o la malla para que la luz no sea tan dura y no sea tan cerrada, sino que la tenga un tono un poquito más suave sobre toda la piel de mi modelo. Estuvimos haciendo las fotos con esta única fuente de luz, pero estuve viendo que quizás podríamos ponerle un poco de contorno o rellenar un poco el lado en sombras, y por suerte lo hicimos. Entonces creo que las fotos ahora están quedando mucho mejor. Este es otro de los consejos que quizás podría funcionarles a ustedes. Quizás si están haciendo unas fotografías quizás en exteriores o interiores,
y su luz no queda agradable del todo, ustedes no se sienten 100% satisfechos con esa foto, es mejor que vuelvan a intentar o ver diferentes opciones para ver qué es lo que se puede mejorar. Otra cosa que puedes hacer es cuando tienes a alguien que se siente cómodo frente a la cámara como un modelo. Por ejemplo, puedes pedirle que repita una pose que acaba de hacer o que haga algunas variaciones. Así que si tienes los brazos estirados hacia abajo y no te gusta, puedes decir, podemos hacer más de estas fotos pero con los brazos arriba. Evita hacer las correcciones con un tono que haga sentir al modelo que lo está haciendo mal o que no te gusta lo que está haciendo, porque solo vas a generar que se sienta insegura y la empatía irá desapareciendo por ambos lados. Aprovechando una sesión con Marjorie, le pedí que nos cuente desde su perspectiva cómo es que ella siente que debería actuar un fotógrafo para mejorar el clima laboral cuando estamos haciendo fotos. El ánimo con el que tú llegas, eso también la otra persona lo siente. Tratar de empatizar con el trabajo que está haciendo el fotógrafo y ellos también por la experiencia que tienen como que te van guiando, pero lo importante es llegar también con ideas, no llegar vacía, porque creo que eso retrasa un poquito el trabajo y sí genera ciertas incomodidades. Llegar con propuestas, si es que no sabes qué hacer, simplemente muévete, que algo en ese movimiento va a quedar, va a salir y el fotógrafo te va a decir, oye, ¿sabes qué? Repítelo, está bonito, o hacerle caso también a las indicaciones que él te está dando, ¿no? Es importante recordar que tú como modelo empezando o ya tengas experiencia, te están pagando a ti por tú llevar toda la parte creativa. El fotógrafo solamente capta la foto, sí te puede dar ideas, pero recordar que tú eres la que está innovando en ese sentido, ¿no? Trabajo de ambos, ¿no? Por ejemplo, si es que tú vas a modelar para una marca, más o menos ya te adaptas al concepto de la marca. En este caso, como nosotros estamos como que colaborando, ambos nos adaptamos a lo que pues nos gusta, ¿no? Y por eso creo que es un poquito también más fácil, no sé, generar este tipo de amistad o compañerismo. Si bien es cierto, por ejemplo, tú propones la idea, es también, creo yo, trabajo de la modelo o del modelo soltarse, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de las luces que hicimos, si bien teníamos imágenes de referencia, con un poco de movimiento, también hay cosas que salen como que mejor. Entonces, si bien tú propones la idea, las otras cosas tienen que fluir de la persona que está, pues, del objeto que va a captar la cámara, ¿no? La imagen. En cuanto a fotógrafos, yo creo que es importante que como ellos son quienes van a captar la imagen y como bien se sabe, la cámara pues capta todo, ¿no? Capta si estás nervioso, si estás triste, si tienes algún tipo de dolencia o malestar. Entonces, generar un poquito de empatía, un ambiente amigable, ¿no? Porque hay personas que son tímidas, o yo, por ejemplo, en mi caso, yo al inicio soy tímida y sí suelo hablar, pero también si es que la otra persona me corta mucho, o sea, imagínate, si es que te sientes limitada en la conversación, fácil también en la foto como que vas a hacerlo bien, pero quizás no sé, no un sobresaliente, ¿no? Por ejemplo, si la modelo, no sé, hace una pose media rara, dejarla que fluya o no decirle, oye, no, está mal o eso no vende o así o no, o sea, déjala que se suelte y si conforme a eso tú ves que hay algo que no está funcionando, dile, oye, y si mejor intentamos esto, pero yo siempre creo que la empatía es muy importante, sí. El siguiente consejo es tomar muchas fotos y no me refiero solo a enfocar y disparar a lo loco, sino realmente moverte mientras estás disparando para utilizar diferentes ángulos. Puede que esto se parezca un poco al primer consejo de hacer fotos con diferentes focales, pero no. Esto se trata más de usar distintos ángulos que puedas encontrar alrededor de tu sujeto. Esto es realmente útil si estás tomando fotos con alguien que no se siente tan cómodo frente a una cámara y no te da tantas poses como por ejemplo una modelo profesional. En lugar de hacerlos probar montones y montones de poses que puedan parecer un poco antinaturales para ellos, me gusta hacer que mi sujeto se mueva de manera sutil para que se sienta cómodo y luego yo poder moverme físicamente para capturar tantas composiciones y ángulos diferentes como pueda. Algo que encuentro que hago mucho con la composición es que si estoy haciendo una sesión de moda o una sesión con una modelo, me gusta mucho disparar a la altura de los ojos y también desde ángulos ligeramente un poco más desde abajo, y esto le da a las fotos un estilo más de editorial de moda, con ángulos extraños que muestren la ubicación y el atuendo que lleva mi modelo. En cambio, cuando hago fotos de pareja o en familia, me gusta disparar desde el nivel de los ojos y desde un ángulo ligeramente más alto. Esto da como un resultado retratos realmente halagadores que se ven hermosos y realmente resaltan al sujeto en el encuadre. Mirando hacia atrás durante los primeros años de mi fotografía, y es posible que estés en la misma posición que yo, me sentía frustrado a veces porque solo tenía un lente cuando usaba una Canon 60D, que fue mi primera cámara junto al 50mm 1.8
1.8 no podía esperar hasta poder conseguir algunos lentes más. Pero analizando toda esa etapa del pasado, creo que en realidad fue algo bueno que solo tuviera un lente. Lo que me gusta de tener limitaciones con la fotografía, como el estar limitado con el tiempo, la ubicación en la que estás haciendo fotos, la iluminación con la que se tiene que trabajar, o en este caso el solo tener un lente, es que puede ayudarte a pensar fuera de la caja y ser más creativo. El solo tener un 50 mm a mí me ayudó a conocer también esta distancia focal, que finalmente aprendí las fortalezas y las debilidades de este objetivo. Tengo una dinámica para ti. Si tienes un par de lentes principales, elige uno, o si tienes un lente zoom, elige una distancia focal en ese zoom y haz una sesión de fotos usando una sola focal de inicio a fin. Esta será la dinámica de este mes para los recursos exclusivos que compartiré con los miembros de este canal. Si ganas la dinámica, podrás tener acceso a uno de mis packs de presets que estén publicados en Filtergrade. Para ganar, solo tienes que enviarme 3 de las mejores fotografías que hayas hecho en esa misma sesión, donde hayas usado una misma focal, a mi correo, y yo te responderé avisándote si eres el ganador. En esta dinámica habrán 2 ganadores, pero si quieres acceder a este pack de presets de mi tienda de Filtergrade sin hacer esta dinámica, solo tienes que hacerte miembro del canal por $1. Para elegir el pack de presets que se publicará, dejaré un post en la comunidad de YouTube para que puedan comentar el nombre del pack que ustedes prefieran. Y por cierto, los ganadores de esta dinámica también serán publicados aquí en YouTube el tercer miércoles de este mes. Ahora sí, chicos, me despido, espero que hayan entendido todo lo que les dije, y si no es así, deja tu comentario que con todo gusto Andrea o yo te vamos a responder. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!